Muy buenas tardes a todos, chiquillos. Hoy día vamos a ver la última aplicación que vamos a trabajar nosotros de las integrales definidas, que es la longitud de arco. ¿Ya? Y para eso les tengo preparado aquí un GeoGebra. Este sí lo preparé yo. ¿Ya? Así que quiero que me acompañen en cómo fue la construcción de este GeoGebra. ¿Ya? Eh, yo creo que es como de la más sencillita de las que hemos trabajado, ¿cierto? El de los discos o el de corteza cilíndrica era mucho más complicado, así que este es un poquito más sencillo. ¿Ya? A ver, escriben por el chat. Sí, el taller lo voy a subir hoy. Sí, el taller se sube hoy. Ya, les comparto pantallita. Ya. Nuestro objetivo, chiquillos, hoy día va a poder ser calcular cuánto mide la longitud de esta función seno en algún tramo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, yo aquí puse la función seno, podría haber sido cualquier otra función, ¿cierto? Podría haber sido, no sé, una exponencial, ¿cierto? Quizás si le ponemos un dividido en 5, supongamos, nos va a quedar un poquito más fácil de ver. ¿Ya? Pero elegí la función seno porque es la función que me permite a mí poder verlo todo aquí dentro de este intervalo. ¿Ya? Entonces, ya hemos sabido, ¿cierto?, que la integral lo que hace es sumar pequeños elementos, pero sumar infinitos de ellos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros con la integral. Entonces, en este caso no va a ser distinto. Si nosotros queremos calcular la longitud de todo esto, de todo el arco del seno, de toda la curva, lo que vamos a hacer es ir sumando pequeños pedacitos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí yo puse una lista de puntos. Entonces vamos a ir seleccionando distintos puntos, ojalá hacia el infinito. ¿Ya? Entonces yo aquí puse un n que me va a marcar a mí cuántos puntos yo voy a escoger, aparte del primero. Entonces va a ser algo así. ¿Ya? Y al seleccionar muchos de estos puntos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que cuando el n tiende a infinito, vamos a tener infinitos puntos y al final esto me va a dar a mí la longitud. ¿Ya? Pero no son los puntos en sí, ¿cierto? Sino que va a ser el segmento que une estos puntos. Entonces aquí yo también seleccioné, creé esta lista, esta secuencia que me está marcando la longitud que hay desde un punto hasta el otro. ¿Ya? El segmento que une ambos puntos. Y a medida que vamos haciendo el n más grande, el n va siendo cada vez más grande, y ya nos vamos a dar cuenta que a la vista es prácticamente imperceptible la diferencia. ¿Ya? Tendríamos que hacer mucho zoom para darnos cuenta cuando ya empieza a cambiar la línea verde de la línea roja. ¿Ya? Pero ya con un n igual 30 se asemeja mucho. ¿Sí? Mira, aquí ya se ve una pequeña separación casi en las milésimas. En 2 milésimas ya se sabe una pequeña diferencia. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ya? Sumar estos infinitos segmentos de puntos, segmentos que unen los puntos de la función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer la suma de la lista 2 indefinida. Aquí el primer elemento ahí no está. Ya, bueno, en fin. Podríamos haber sacado una buena aproximación, pero no. ¿Ya? Ese es el objetivo entonces. Partir, ¿cierto?, de una partición de un intervalo, de una función cualquiera, e ir contando o ir sumando las longitudes de los segmentos que unen los puntos, y a medida que el n va siendo cada vez más grande, ¿cierto?, el de x que va a ser la longitud que hay entre los puntos, aquí en el eje x, se va a acercar a 0. ¿Cierto? Entonces podríamos dejar el n un poquito más grande y con eso ya la distinción va a ser ínfima. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta la diferencia que hay entre la función seno y los puntos. ¿Ya? De hecho,
Estos son los puros segmentos. Se ve que es como más... que es como... Con, con 50 segmentos ya la función es lo suficientemente suave, ¿cierto? Aquí nos podemos dar cuenta que ya hay eh, las diferentes pendientes entre los segmentos, ¿ya? Pero con un N50 a este zoom ya, ya es casi imperceptible, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ir desarrollando esta expresión? Longitud de arco, ¿ya? Lo que sí sabemos calcular es la longitud de un segmento cualquiera, ¿cierto? Utilizando la distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, con la integral nosotros vamos a poder sumar todas esas longitudes. Entonces vamos a partir con las notaciones básicas, ¿cierto? Va a tener una curva continua diferenciable en un intervalo, la curva igual f de x, y que su derivada exista y que sea continua en cada uno de estos puntos, ¿ya? O sea, la derivada tiene que ser continua, cada uno de los puntos. Dividimos el intervalo en n subintervalos por medio de la partición P, ¿cierto? Particiones desde el A hasta el B. ¿Ya? Y dice aquí, vamos a trazar una poligonal que aproxime la curva uniendo los puntos que determina la partición sobre la curva. Aquí habla de los polígonos, ¿ya? Del polígono completo. Pero más adelante lo vamos a simplificar a solamente el segmento que une los puntos, ¿ya? Entonces, la késima cuerda de esta poligonal une los puntos x sub k-1 hasta el f de x sub k-1 y el punto siguiente, ¿cierto? Aquí está, la késima cuerda. ¿Sí? Y tiene longitud usando la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿cierto? La diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado, ¿cierto? Eso me da a mí la longitud de una de estas cuerdas, ¿ya? Entonces, utilizando un poco de álgebra, vamos a sacar este x sub k menos x sub k menos 1 hacia afuera y nos queda esta expresión, 1 más la razón. La razón entre las y la x al cuadrado. Ya lo voy a silenciar. Hay alguien que está metiendo un poco de buche. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, como la función es continua, podemos usar el teorema del valor medio y siempre va a existir en el intervalo un punto donde esta diferencia o esta razón sea igual a la derivada. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. ¿Ya? Para algún valor c dentro del intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, podemos simplificar un poco más esta expresión de acá arriba, que es la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿ya? Y esta expresión entonces podemos asumir que hay un punto C dentro del intervalo cuya derivada sea igual a esta razón, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? El x sub k menos x sub k menos 1 es lo que vamos a llamar el delta x, ¿cierto? La diferencia entre las x la vamos a llamar el delta x. Entonces la expresión ya se simplificó un montón, ¿ya? Entonces la longitud de la cuerda al final va a ser la sumatoria de todas las pequeñas cuerdas que consideramos, ¿cierto? O sea, la sumatoria de esta expresión. Y como ya sabemos, esto corresponde a una suma de Riemann. Por lo tanto, el caso al límite, cuando el n tiende a infinito, vamos a poder decir que esta es la longitud de la cuerda, o de la curva. La longitud de la curva en el intervalo a, b. ¿Ya? La longitud del arco de la gráfica es aquí entre el punto A y el punto B. El punto A sería A, f de A y el B, f de B está dada por esta expresión. Esa expresión que está ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos acá, es prácticamente lo mismo que estábamos diciendo, ¿cierto? Aquí ya se empieza a ver un poco más cuadrado. Cada uno de estos segmentos entonces me está aproximando la longitud completa del arco del seno de x,
Y a medida que el n sea cada vez más grande, nos vamos aproximando mejor a la longitud de la cuerda. O sea, a la longitud de la curva. ¿Ya? Y el GeoGebra trae también la longitud, ¿cierto? Yo le puedo poner aquí la longitud de la función, en este caso mi función f, entre el punto A y el punto E. Y me da a mí la longitud 6,02 en este caso. ¿Ya? Muy bien. 6,02 entonces es lo que mide la longitud del seno de x entre 0 y 5. Y aquí le creé los deslizadores igual para que el B se pueda ir moviendo. ¿Sí? Yo lo encontré muy bueno, ¿eh? Muy interesante, muy aplicable también. Podemos ver aquí cerca de cuánto mide el seno de x entre 0 y pi. ¿Ya? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces se aplica esta formulita. El GeoGebra lo que hace es calcular esta integral. ¿Ya? Entonces nos piden aquí determinar la longitud de la curva, una curva cualquiera, ¿cierto? Entre 0 y 1. Lo primero que hago es calcular la derivada. ¿Ya? O sea, lo primero que hago, calculo la derivada y después escribo la expresión 1 más la derivada al cuadrado. ¿Cierto? Y al escribir 1 más la derivada al cuadrado te queda 1 más 8x, y que es una integral muy sencilla de calcular. ¿Cierto? La raíz de 1 más 8x hace sustitución, ¿cierto? Y te queda esta expresión de acá. 13 sextos. ¿Ya? Otro ejemplo, sea f de x 3 raíz cúbica de x al cuadrado menos 10, nos piden calcular la longitud desde el punto A 8,2 y el punto B 27,17. ¿Ya? La función es diferenciable en ese intervalo, ¿cierto? Tiene conflicto en el no tiene conflicto. ¿Ya? Se calcula la derivada, ¿cierto? Se reemplaza en la expresión la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Resolver la integral, pareciera ser un poco más complicada la integral, pero parece nomás, ¿cierto? Porque haces el u igual raíz cúbica de x cuadrado y al calcular el diferencial te queda el 1 sobre raíz de x, raíz cúbica de x. ¿Ya? Entonces calcula esa integral y te da el valor de la expresión. ¿Ya? Muy bien. Ahora fíjense que una curva puede estar definida como una integral. ¿Ya? Esta curva, la curva y, está definida como la integral de 0 a x, de raíz de coseno de 2t, de t. ¿Ya? Y nos piden calcular entonces esta fórmula, o la longitud de esta curva, entre 0 y pi cuartos. ¿Ya? De hecho nosotros podríamos escribirla aquí en el GeoGebra. ¿Cómo sería graficada esa curva? Y a ver, tendría que ser y igual a la integral de la función raíz de coseno de 2x, le vamos a proponer desde 0 hasta algún valor t. ¿Ya? Y le vamos a escribir aquí que esto sea un punto t, coma. Ahí. Casi. Casi. A ver, no, lo permite calcular numéricamente, no, ¿cierto? Sí. La raíz de coseno de x. Esa era la función, ¿cierto? Ya, bueno, en fin, casi. Entonces que sea... Ya. Casi. Bueno, en fin. Esas serían entonces la curva que nos están pidiendo calcular su longitud. Y tengo que utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Para poder calcular la derivada de la curva. ¿Cierto? Y la derivada de la curva sería usar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que es reemplazar en el límite superior. ¿Cierto? Nos dice que es raíz de coseno de 2x.
Entonces la longitud es la integral de los límites del intervalo de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Entonces el raíz al cuadrado se cancela la raíz y nos queda 1 más coseno de 2x. Y aquí tú puedes usar cualquiera de las técnicas de integración. Aquí aprovecho de que 1 más coseno de 2x lo puedo transformar en coseno cuadrado del ángulo simple y se simplifica un poco más la expresión. Y entre 0 y pi cuartos el coseno es positivo, así que no nos preocupamos del valor absoluto. ¿Sí? Y entonces le da que la longitud es 1. ¿Sí? Muy bien. Eso es la longitud de arco. La longitud de arco, una pequeña formulita que tiene toda la idea. Toda la intuición, ¿cierto? Que es fácilmente traspasable a la parte técnica, a la parte teórica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ya. Y también esto se puede intercambiar, ¿cierto? Si es más fácil tener la función en la curva en función de x en vez de función de y, yo puedo escribir, ¿cierto? La curva de una función x en función de y. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría entonces? Por ejemplo, la longitud de la curva y igual raíz cúbica de x cuadrado entre menos 1 y 8, la curva no es diferenciable aquí en el origen. ¿Ya? Entonces voy a tener que separarlo. Tengo que separar la integral en dos partes. ¿Ya? Dice separando la curva entonces desde x menos 1 hasta 0 y de 0 hasta 8. Y dice aquí que vamos a considerar con respecto a la variable y. Entonces despejando el x obtenemos el más menos raíz de y cubo. ¿Ya? Entonces la derivada, ¿cierto? de x con respecto a y sería 3 medios raíz de y. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace? Porque si lo hago al revés, ¿cierto? Me va a quedar el x en el denominador. Y cuando calcule los límites del intervalo, el 0 voy a tener un problema. ¿Ya? Entonces por eso cambió de variable. O sea, cambió el x por la y. ¿Ya? Entonces aplicando la formulita, separó igual, ¿cierto? El i desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta 4, ¿cierto? Aquí hay que tener mucho cuidado porque en esta parte la ramita sería x igual a menos raíz de y cubo, ¿cierto? Y en esta parte la curva es x igual a raíz de y cubo positivo. ¿Ya? Pero al final, como la derivada está al cuadrado, no le importa mucho el signo, ¿ya? Pero es importante tener cuidado en esa parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces se calcula una antiderivada, se evalúan los límites del intervalo y les dio esta expresión. ¿Ya? Y aquí hay un par de ejercicios que vamos a hacer yo creo en un ratito más. Y una de las partes importantes también de la longitud de arco es poder sacar la longitud de arco de una curva paramétrica. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos un poquito más de matemática, de ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Pero todo muy intuitivo, chiquillos. ¿Ya? Si no lo vieron en el cálculo diferencial, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. O si vieron esto en cálculo diferencial, la derivada de una ecuación paramétrica, ¿o no? ¿Sí o no? No, ¿No lo recuerdan? creo. ¿No? El cálculo diferente, nosotros tuvimos cálculo 1, Sí, es el cálculo 1, sí. Eso. ¿No, pero es no que cálculo enviaron? 1 estuvo extra resumido, Sí, pues fue complicado, fue el primer semestre. Sí, así que no, ya, ya, no, por lo menos yo no me acuerdo. ya. Y así que vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. ¿Ya? Y vamos a dejar de compartir, vamos a cambiar de camarita. Ya. Una curva
vamos a decir que está escrita de forma paramétrica si es que el x se mueve en alguna función de t y el y se mueve en alguna función de t. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llamar nosotros una curva paramétrica. ¿Ya? Y en realidad todas las curvas tú las puedes escribir en forma paramétrica si es que lo escribes de esta forma. Si es que el y es un t y que el x sea, no sé, un t cuadrado. ¿Ya? Esta expresión de acá es al revés. Esta expresión de acá lo que está marcando es la curva y igual x cuadrado. ¿Ya? Solo que está escrita de forma paramétrica. ¿Ya? Y de forma paramétrica tú puedes escribir un montón de expresiones que de forma normal, entre comillas, no podrías describir. Entonces lo importante acá es encontrar los cálculos, ¿por cierto? Las derivadas, las integrales, el área. En cuanto a las derivadas, si yo quiero saber cómo varía el y con respecto a x, yo no tengo una expresión para eso. ¿Ya? Y aquí tendríamos que utilizar la regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena me decía que yo puedo hacer un dy con respecto a t, ¿cierto? Y un dt con respecto a x. Y ahí no tendría ningún problema. Pero, por lo general, siempre va a estar el x en función de t. Entonces yo no podría calcular esta derivada, así que lo vamos a hacer al revés. Y nos quedaría la siguiente expresión. El de y sobre dt y el de x sobre dt. Y estas expresiones son precisamente las derivadas de y con respecto a su parametrización, a su función paramétrica, y la derivada de x con respecto a su función paramétrica. Entonces, de forma muy resumida, si yo quiero calcular la derivada de una ecuación paramétrica, lo que hago es sacar la razón entre las derivadas de cada una de las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Del y con respecto a x. ¿Ya? Entonces, esa parte es lo que está ya resumido en el PDF. ¿Ya? La derivada con respecto a x de una función paramétrica es de y a dx, es la división o la razón entre las derivadas de cada una de las ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podríamos llegar y reemplazar. ¿Ya? Pero aquí, claro, vamos a cambiar un poquito el a y el b, porque el a y el b serían los intervalos en x. ¿Ya? Y aquí lo cambia como alfa y beta, que serían el intervalo en t. ¿Ya? A ver, yo creo que podríamos escribir nosotros una ecuación de forma paramétrica. A ver, vamos a ponerle aquí un punto con rastro. Por ejemplo, veamos qué pasa cuando graficamos de forma paramétrica el t seno de t. Ups, ahí está. Y me lo escribe de forma paramétrica. ¿Ya? En este caso, de forma automática, el GeoGebra lo tiró de menos 10 hasta 10. Y esto puede ser de lo más loco que se pueda. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo el t al cuadrado? La curva ya cambia un montón. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, podemos poner un e elevado a t. Y la curva cambia un montón otra vez. ¿Ya? Eso es de forma paramétrica. Y el t se va moviendo en un intervalo, ¿cierto? Aquí dice que el t se va moviendo entre menos 10 y 10. Uno puede imaginarse como el t siendo el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería hacer era precisamente con un deslizador ir moviendo el punto. A ver si podemos, por ejemplo, el e elevado a seno de alfa de a. Ahí tengo el punto. Y el deslizador está aquí. Ya, aparece. Entonces voy a ocultar la curva. Y aquí está el punto que se va a mover paramétricamente con respecto a la curva paramétrica. Entonces si yo muevo el deslizador, me va a ir dejando el rastro del punto de la curva que se va a formar.
Si me voy a hacer los negativos, va a ser algo así. ¿Ya? Y si me voy a hacer negativos, va a ser la curva precisamente como lo teníamos marcado. ¿Ya? Y esa es precisamente la curva paramétrica que estamos marcando. ¿Sí? Entonces, en el X, yo puedo ver que la curva se mueve entre 0 y algún punto que está más a la derecha. Y el valor t, mi parámetro, se va a mover, en este caso lo estábamos moviendo entre menos 5 y 5. ¿Ya? Entonces ahí hay una gran diferencia que tenemos que tener presente. ¿Ya? El X se mueve entre A y B, y el t, mi parámetro, se mueve entre alfa y beta. ¿Ya? Entonces podemos hacer los cambios de variables respectivos haciendo el x igual g de t. ¿Ya? Y el x igual g de t, calculando la derivada, el diferencial de dx sería la derivada de g' de t, y el a entonces sería g de alfa y el b sería g de beta. ¿Ya? Entonces nos va quedando esta expresión, que si la desarrollamos un poquito más, nos quedaría esta expresión. Esta es la curva, esta es la longitud de la curva de arco de una curva paramétrica. ¿Ya? Mira, aquí había una más interesante que la que mostré yo. La longitud, por ejemplo, de un hipocicloide, que está escrita de forma paramétrica. El x se mueve de forma a por coseno cubo de t, y el y se mueve a seno cubo de t. Y el t se mueve entre 0 y 2pi. Entonces la curva, se dio cuenta rápidamente aquí el escritor que se repiten los 4 cuadrantes, así que la longitud de la curva total sería 4 veces la longitud de la curva del primer cuadrante. ¿Ya? Entonces es llegar y aplicar la definición de longitud. La derivada de x con respecto a t, y la derivada de y con respecto a t al cuadrado, y luego lo sumo. Entonces, como tenía un coseno y un seno, lo más probable es que, claro, se simplifique algo. De hecho, se simplificó casi todo, ¿cierto? Lo que es constante sale para afuera, el raíz con el coseno y el seno se cancelan, y nos quedó una integral también fácil de calcular. ¿Ya? 6a entonces es lo que mide toda esta curva. Toda esta curva. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un cicloide. ¿Ya? Veamos cómo sería el cicloide en el GeoGebra. Vamos a empezar aquí. Ya vamos a dejar con 1. Entonces sería a menos seno de a, 1 menos coseno de a. Paréntesis no balanceados, ahí sí. Como les ponemos paréntesis. Ya, y decía entonces que el a se mueve, o que el deslizador se mueve entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Y vamos a ponerle un incremento un poquito más pequeño para que sea más fácil de ver. 0,1. Yo creo que es lo suficientemente pequeño. Ya, entonces veamos cómo sería el cicloide. Sería algo así. Ese es el cicloide. ¿Ya? Y lo puedo escribir aquí de forma paramétrica también. Era, en este caso lo vamos a dejar con parámetro t, era t menos seno de t, 1 menos coseno de t. Y el t se mueve entre 0 y 2pi. No, paréntesis no balanceados. Ahí sí. Ya, ahí está la curva. ¿Sí? Es como que unimos todos los puntos que fuimos marcando, los unimos y nos quedó esta curva. ¿Sí? El cicloide. Entonces nos piden a nosotros calcular cuál es la longitud de arco de este cicloide. Calculamos las derivadas, ¿cierto?
calculamos la derivada, la elevamos a 2 y vemos cuánto mide esta longitud. Ya, calcular la derivada de x con respecto a t sería la constante por 1 menos coseno de t, todo eso al cuadrado, más la derivada de y, en este caso sería a por el seno de t, ¿cierto? El menos con el menos se cancela y nos queda al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados, ¿cierto? Ya que era un cuadrado de binomio, ya simplificó el coseno cuadrado más seno cuadrado, el a lo deja afuera y le quedó esta expresión, 2 menos 2 coseno de t. ¿Ya? Aprovecho para escribirlo como seno cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado de t medios. Y finalmente la raíz con el cuadrado se va y te queda seno de t medios. Calcula la antiderivada, evalúas los límites de integración y finalmente te da que la longitud es 8a, dependiendo de esta constante que está multiplicando la expresión, 8a. ¿Ya? Y por ejemplo, no todas pueden ser locas. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es el x se mueve en raíz de t y el y se mueve en t cuadrado octavos más 1 sobre 4t. Entonces veamos cómo sería la curva. Vamos a ver inmediatamente aquí cómo sería. El x se movía en raíz de t y el y se movía en t cubo octavos, parece, más 1 sobre 4t. Y el t se mueve entre 1 y 3. No sé por qué fallo tanto al escribir aquí estas cosas. Aquí dice argumento ilegal. Raíz t cuadrado. Ah, me faltó el parámetro. Ahí sí. Ya. Esa es la curva. Esa es la curva que me está diciendo el problema. Pareciera no tener nada de especial. ¿Vale? Veamos qué pasa si agrandamos un poquito más el parámetro t. Queda así. Que es como parecía a una parábola, ¿cierto? Pero en realidad no es una parábola. De hecho, pareciera ser que va a tener asíntota aquí en el eje y. No creo que me acepte que deje el t igual 0. Pero precisamente queda la asíntota ahí. Sí queda como una parábola, pero en realidad no es una parábola. ¿Ya? Entonces nos piden calcular la longitud de esta curva, sea lo que sea, aquí en este intervalo, del 1 al 3. Entonces, nuevamente calculamos las derivadas, elevamos a 2 y las sumamos. Y desarrollamos. Cuadrado aquí, cuadrado del binomio acá. Sumo las fracciones primero, ¿cierto? Se va simplificando todo lo que se pueda simplificar. Y aquí utilizo alguna técnica mágica para poder calcular esta derivada. O sea, esta integral. ¿Ya? Se calculan los límites de integración y le dio finalmente que la longitud de esta curva, la longitud del arco de esta curva es de 7 sextos. ¿Ya? Y aquí un par de ejercicios. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Se captó lo de la longitud de arco? ¿Sí? Sí, más o menos, sí. Entendí más de cuando leí la guía. Perfecto. A ver, hagamos el ejercicio 4. Les voy a dar un tiempito para que lo hagan ustedes y después lo hacemos junto aquí en la pizarra. Ya, dice que calcules la longitud de arco de y igual logaritmo natural de coseno de x cuando el x se mueve entre 0 y pi cuarto. X igual 0 hasta x igual pi cuarto. ¿Ya? Profe, el temario es todo el capítulo 6. Sí, para la prueba. Obviamente no les puedo preguntar esto mismo en el taller
que les voy a tomar hoy día porque no sería ético, ¿ya? Hasta el taller va a entrar hasta volumen. Eso va a entrar hasta el taller. Pero hasta a la prueba sí, va a entrar esta parte también. Sí, sí. Así que le voy a dar un tiempito para que puedan calcular esa longitud de arco. La prueba, chiquillos, la dejamos para el martes, ¿cierto? Porque el jueves 24 yo creo que pocos se van a conectar. El martes 22, en el mismo horario que la prueba del día jueves, ¿cierto? Sería de las 3:40 hasta las 7. Sí, yo voy a estar conectado también en ese horario, de las 3:40 hasta las 7. Ahí yo les voy a habilitar la prueba. La prueba sería el día martes de las 3:40 hasta las 7. Sí. Gracias, Camilo, por recordarme de hacer esa votación. Profe, ¿Sí? pasa que el martes algunos tenemos estructuras. Chan. ¿En ese horario? Sí, de 3:40 a 4:50. Ya. Entonces yo creo que dejémoslo en el horario de clase, ¿no? De las 4:50 hasta que termine, ¿no? ¿Sí? El taller se realiza, o sea, lo subo hoy día, ¿cierto? Y tienen hasta el lunes para realizarlo y el día lunes lo revisamos. Ya el taller tiene tres preguntas. Son preguntas un poquito más complicadas de las que hemos resuelto en clase, pero yo creo que nada que ustedes no puedan realizar. ¿Ya? Y el martes entonces sería la prueba. Abriría la prueba a las 4:50 para que todos tengan la misma oportunidad y la dejaría abierta por 3 horas, de las 5 hasta las 8. ¿Ya? De las 4:50 hasta las 8. Yo también estaría conectado en ese horario ahí con ustedes. Profe, ¿podría sacar el calendario para ver Oh, perdón. el ejercicio, por favor? Sí, toda la razón. Lo siento. Ya. ¿Alguien llegó a algún resultado? ¿No todavía?
Lo vamos a hacer en la pizarrita entonces. Dejo de compartir. Aunque no estaba tan largo el ejercicio tampoco como para que no demoremos tanto. ¿Ya? Entonces, lo primero es calcular la derivada, ¿cierto? De y con respecto a x. Y sería rápidamente menos tangente. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada al cuadrado sería tangente cuadrado. Ya, entonces la longitud, por fórmula, era la integral del intervalo que me están pidiendo, ¿cierto? La raíz de 1 más la derivada al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores que tenemos aquí, sería desde 0 hasta pi cuartos la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, tangente cuadrado, de x. Nos quedaría aquí entonces la integral de 0 hasta pi cuartos de 1 más tangente cuadrado secante cuadrado. Con la raíz nos quedaría secante de x. Y la derivada de la secante, ¿alguien se acuerda cuál es por tabla? Era el logaritmo natural de... No me acuerdo, pero era un logaritmo natural. Secante más tangente, Sí, ¿no? eso, logaritmo natural de secante más tangente. Evaluado entonces entre 0 y pi cuartos. ¿Ya? Veamos cuánto nos queda entonces. Sería el logaritmo natural de esto evaluado en pi cuarto. Secante de pi cuarto, secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Entonces nos quedaría secante Menos un de pi cuarto. cuarto. A ver, secante de pi cuarto sería lo mismo que 1 sobre coseno de pi cuarto. ¿Cierto? Y coseno de pi cuarto es 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 medios. Esto sería raíz de 2 medios. Y al racionalizar nos quedaría 2 sobre raíz de 2. O sea, fracción sobre fracción. Nos queda raíz de 2. Era mucho más simple, ¿cierto? Secante de pi cuarto sería raíz de 2 más la tangente de pi cuarto. Tangente de pi cuarto, ¿cuánto sería? ¿1? 1, ¿cierto? Ahí está, 1. Ya, y ahí evaluado en pi cuarto, así que ahora restamos la misma, pero evaluada en 0. Secante de 0. Secante de 0 sería 1 1 igual, ¿no? 0, 1, ¿cierto? Más la tangente de 0, 0. 0. O sea, quedamos ahí, ¿no? Ahí nos despreocupamos de los valores absolutos, ¿cierto? Porque todo esto es siempre positivo. El logaritmo de 1 es 0. Así que nos quedaría finalmente que la longitud de esta curva entre 0 y pi cuarto es el logaritmo natural de raíz de 2 más 1. ¿Sí? Bonito, elegante. ¿Ya? Obviamente un ejercicio así no aparecería en la prueba, sería un poquito más complicado, ¿ya? Pero el ejercicio acá siempre va a ser el mismo. Van a dar la curva, tú calculas la derivada, ¿ya? Y lo aplicas en nuestra formulita de la longitud de arco que intuimos. ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien entonces o no? ¿Vamos bien? Ya. Perfecto. Perfecto. Hagamos un ejercicio ahora entonces de paramétricas. A ver si se entendió bien el tema de las ecuaciones paramétricas. Hagamos el último ejercicio, porque el ejercicio aquí parece el más complicado. El ejercicio 5. Ya le voy a dar unos minutitos igual para que lo puedan hacer. Y lo hacemos aquí en la pizarrita.
Ups, quedó marcado. Ahí. El ejercicio 5. Ya, este ejercicio está un poquito más largo, así que le voy a dar también más tiempo. Profe, una consulta. ¿Sí? Me distraje un poco. ¿Cuál ejercicio había que hacer? El 5, el último. El que está aquí Ah, vale, marcadito. gracias. Es calcular la longitud de arco de esa curva. No me imagino cómo es la curva. ¿Lo anotaron, chiquillos, como para poder verlo en el GeoGebra? ¿O no todavía? Sí, Sí. Ya. Entonces voy a sacar un Sí, poquito profe. para poder verlo aquí en el GeoGebra. Ya. ¿Cómo era entonces? En el X, primera expresión, e elevado a menos t por seno de t. Segunda expresión. Lo mismo pero con c. Con seno de t y el t se mueve entre 0 y 2 por pi. A ver, veamos qué curva es. Me tinca a mí que es como una suerte de círculo, como una... No sé la verdad. Mira, no era nada un círculo. Esto es lo que estamos calculando, la longitud de esto. Una colita de chancho. pero esa es la razón de Fibonacci. Sí, pareciera ser una espiral, ¿cierto? Pareciera ser una espiral. Ya. Mientras ustedes siguen calculando, yo veo aquí que pero el resto se va acercando aquí. O es como un fractal. Claro, y ya para los T negativos, esto se va alejando. Se le ponemos desde menos 2 pi. Claro. Es precisamente una espiral. Una espiral.
¿Alguien llegó a algún resultado? ¿O están calculando la integral todavía? ¿O no han llegado a la integral todavía? Ya. Vamos a cambiar entonces de ambiente y vamos a calcular aquí. Ya, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular las derivadas de cada una, ¿cierto? Las derivadas del x y las derivadas del y. Entonces el y' en función del tiempo sería, en este caso tenemos que usar la regla del producto, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tratemos de dejarlo lo más factorizadito posible para poder después utilizarlo sin ningún problema. Entonces sería coseno de t menos seno de t. Seno de t. ¿Ya? Y lo mismo para el x. Calculamos la derivada con respecto al t. Por lo general se dice el tiempo. Sería la derivada del primero. Más el segundo. Ya. Todos conocemos la regla del producto. Entonces aquí sería un menos e a la menos t, coseno de t más seno de t. Ya, entonces aplicamos la formulita de la longitud. La longitud me decía que es la integral de 0 hasta pi, ¿ya? De la raíz de la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. O sea, tendríamos menos e a la menos t coseno de t más seno de t al cuadrado, paréntesis ahí, más el otro al cuadrado también, e a la menos t, coseno de t menos seno de t, y todo eso al cuadrado. Todo esto de t. Ya. Y nos vamos a dar cuenta que varias cosas se eliminan rápidamente, ¿cierto? Podemos factorizar por un e a la menos t, el menos se me va a cancelar finalmente, así que veamos cuántas cosas podemos hacer. De 0 hasta pi tendríamos la raíz de e a la menos t elevado a 2, ¿ya? Desarrollando los cuadrados de binomio nos va a quedar 1 más 2 coseno de t, seno de t, más, y al desarrollar aquí también el cuadrado de binomio nos va a quedar 1, coseno cuadrado más seno cuadrado, menos 2 coseno de t, seno de t. ¿Ya? O sea, los cosenos de t, seno de t se cancelan, nos va a quedar finalmente 0 hasta pi, raíz de 2, y aquí se nos va a cancelar el raíz con el cuadrado, por e a la menos t de t. Integral fácil de calcular, es de hecho precisamente lo mismo, ¿cierto? Sería raíz de 2 por menos e a la menos t. Y esto evaluado entre 0 y pi. ¿Ya? Entonces te quedaría raíz de 2 por, y evaluamos, menos e a la menos pi, menos, o sea, más e elevado a menos 0.
¿Ya? Entonces llegamos aquí a que el resultado sería e a la 0 sería 1, menos e a la menos pi sería raíz de 2 por e por menos 1 sobre e a la pi. Hoy llegamos a un resultado negativo. ¿En qué fallé? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallé? Pi en 0. Ah, es que aquí no es que se me cancele, pues me quedaba 1. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 1 menos 1 sobre e a la pi. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí tiene sentido. ¿Cierto? Asumí que se cancelaba a 0, pues no, pues se cancela a 1. ¿Ya? Así que esa sería la longitud de esa espiral que acabamos de ver en el GeoGebra. Raíz de 2 por 1 menos 1 sobre e a la pi. Un e a la pi siempre es un resultado interesante de ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna sugerencia, algún reclamo, alguna nota, debate? Estaba interesante el ejercicio, profe. Sí, está bueno, ¿cierto? Interesante cuando se trabajan con curvas paramétricas, poder ver toda la interpretación, porque lo pueden graficar en el GeoGebra y ver ahora la longitud, que son puros números interesantes, raíz de 12 a la pi. Así que sí, muy interesante. Ya. Lástima que no va a entrar en el taller que les voy a subir hoy. ¿Ya? De hecho, podríamos ver el taller. Si no te tienen nada más que hacer, les comparto pantallita para que podamos ver el taller. A ver si hay alguna duda con la redacción o algo así. ¿Ya? Entonces, Ya. comparto pantalla. Taller de preparación número 2. Son 3 preguntitas. El primero es del teorema fundamental del cálculo. Dice, dadas las funciones, el f de x, que está expresada como una integral, ¿ya? Y el g de x sería aquí también expresada como una integral, ¿ya? O sea, habría que usar el teorema fundamental del cálculo varias veces, repetidamente, ¿ya? Y una vez que tú calculas la derivada, ¿cierto? Después la evalúas en pi medios. ¿Ya? O sea, usar el teorema fundamental del cálculo repetidamente, el primer teorema. ¿Ya? Y usar la regla de la cadena, ¿cierto? Para poder calcular la derivada de esta expresión, ¿cierto? Que me va a quedar multiplicada por el g'. Y el g' lo calculo de aquí. El g' también tengo que usar el teorema fundamental del cálculo y después multiplicar por el... Ya, pero no le doy más pistas. ¿Ya? Y las otras dos son en cuanto a regiones. Ya dice, sea R la región acotada por la curva y igual seno de x cuadrado, el cuadrado dentro del argumento, no seno cuadrado, seno de x cuadrado, y las rectas x igual 0 y x igual raíz de pi. Dice que no podemos calcular el área de la región usando los métodos tradicionales. De hecho, una de las integrales clásicas que uno no puede calcular o que no tiene una antiderivada es precisamente de seno de x cuadrado. ¿Ya? Si son busquillas, les animo a que puedan buscar cómo se calcula este tipo de integral. Se ocupan unas transformaciones. ¿Por medio de series de potencia? Se podría ¿O hacer no? por series de potencia, sí. De hecho, es una integral como clásica de las que se hacen con serie de potencia, que se le llama la integral de Fresnel. ¿Ya? Así que pueden buscarlo ahí si es que tienen ganas de avanzar en las otras materias. ¿Ya? La integral de Fresnel. ¿Ya? No se puede calcular esta integral. Yo no les puedo pedir en la prueba que calculen una antiderivada de esta función porque no se puede. ¿Ya? Pero sí podemos calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región R respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, hay dicho volumen usando el método más pertinente. ¿Ya?
con uno de los métodos va a ser imposible calcularlo y con el otro sí. Así que ahí ustedes tienen que ver cuál va a ser ese método. Si el de corteza o el de discos. ¿Ya? Y un último ejercicio ya como para ir practicando el tema de sacar volúmenes y sacar áreas. O sea, R la región acotada por las parábolas, ¿ya? Y las rectas x igual menos 1 y x igual 1. Y les pido determinar el área de la región. Ya puede dejarlo aquí como expresado como suma de fracciones. ¿Ya? No, como les contaba, no me interesa que ustedes puedan llegar al resultado específico, sino que ustedes puedan hacer con el método. El método es la parte importante. ¿Ya? Y por último, expresar las integrales, no calcularlas, ¿ya? Porque si ya pueden calcular el área de la región, me basta con que ustedes puedan expresar las integrales del volumen, pero que queden bien expresadas. ¿Ya? Expresar la integral entonces de los volúmenes del sólido que se obtiene al girar la región R en torno al eje X y en torno al eje Y. ¿Ya? Puede ser usando el método del disco y usando el método de corteza. Les digo acá cuál es el método más sencillo. ¿Ya? Ay, no. Algo anda mal aquí. Sí, no puede ser con respecto al eje Y. Porque choca con la función. Así que demos un segundo para modificarlo rápidamente y se lo subo al tiro. Sí, qué torpe. En torno a la recta x igual 1. Ya, ahí sí. No. Por problemas. Ahora estoy compilando. Ahí sí. ¿Ya? Ahora sí. Sí, si no está más planteado el problema. Ya, en torno al eje X entonces y en torno a la recta X igual 1. ¿Ya? Un eje horizontal y un eje vertical de rotación. Así que, claro, con uno va a ser el método del disco y con el otro el método de corteza la forma más sencilla. Ya. Muy bien, ¿queda alguna duda, chiquillos? La primera pregunta es muy bonita, así que al principio puede ser un poco difícil el tema de cómo está escrito, pero si ustedes meten ahí, va a ser más fácil. Ya, muy bien. ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Sí, ya. Se lo subo inmediatamente al campus. Que les vaya bonito, chiquillos. Nos encontramos el día lunes, ya para hacer un pequeño resumen, repaso para la prueba. ¿Ya? Gracias, Que les vaya profe. bonito. Profe, tengamos fin de semana. Muchas gracias, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Ustedes también. Buen fin de semana. Chau, chau. Nos Para vemos. ustedes también. Chau, chau. Bye, bye.